revelado en lo escalofriante que los gladiadores hacían a las esclavas tras la batalla en Roma. La noche caía sobre el barrio, y con ella, una atmósfera pesada se cernía como un oscuro presagio. Teresa, madre soltera de 28 años, regresaba cansada de su trabajo en la fábrica, sintiendo como el miedo se filtraba entre las risas ahogadas de sus vecinos. Desde que las desapariciones de mujeres jóvenes comenzaron a ser el pan de cada día, su hogar había empezado a parecerse a un lugar de sombras y susurros, miradaus furtivaus sonrisas, que nunca alcanzaban los ojos. Todo lo que antes le ofrecía confort, ahora le susurraba advertencia. Esa noche, mientras viajaba en el transporte público, su mirada se detuvo en la familia Guevara. Siempre habían sido amables, pero sus risas sonaban extrañas, como si compartieran un secreto oscuro. Un escalofrío recorrió su espalda. Fue solo el cansancio, se dijo, pero en su pecho, un instinto maternal le decía que algo andaba muy mal. Los días pasaron, y con cada desaparición, la paranoia iba ganando terreno. Una tarde, mientras paseaba por un mercado de Pulga, se topó con un viejo libro cubierto de polvo que prometía revelar oscuros secretos de la antigua Roma. De curiosidad, lo compró. Al abrirlo en casa, encontró una mención a cultos que veneraban a gladiadores, y las viejas prácticas que hacían a las esclavas tras las batallas. El aire se volvió espeso, y sus manos temblaban al recordar las risas inquietantes de sus vecinos, como si las palabras del libro cobraran vida en su calle. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la noche se cernía, Teresa notó la desaparición de los rostros familiares. Ya no escuchaba las risas de los niños, ni los murmullos de mujeres conversando en las aceras. Su corazón, inquieto, la empujó a tomar decisiones arriesgadas. Con el instinto de proteger a su hijo, decidió seguir a los Guevara. La oscuridad se espesa a su alrededor, cada paso resonando como un eco en la noche. Llegó a un antiguo lugar comunitario, y lo que vio la paralizó. Un acto ritual se desarrollaba sobre un altar cubierto de símbolos romanos que brillaban bajo la luna, y su horror se duplicó al reconocer a conocidos entre la multitud. Sudor frío le chorreaba mientras comprendía que la normalidad era solo una fachada. El líder, un hombre de confianza, levantó un cuchillo al cielo, y todo se volvió un caos. Atravesada por la traición y el pavor, Teresa sabía que su vida y la de su hijo pendían de un hilo en ese oscuro y sombrío umbral. Con valentía, se enfrentaba a la incertidumbre, pero en su corazón, la creciente desesperación le susurraba que ya nada volvería a ser igual. La historia apenas comenzaba, y lo que se avecinaba era una lucha a vida o muerte en un mundo regido por secretos y sombras. El aire se volvió denso, cargado de un hedor a sacrificio que invadía sus sentidos. Teresa, paralizada por el miedo, se escondió detrás de un arbusto espeso, observando con horror cómo la multitud ritualista se movía en un trance hipnótico. Con cada grito de júbilo, parecía alimentarse de una energía oscura, que silenciosamente devoraba la esencia de las mujeres que habían desaparecido. Las sombras danzaban en el altar, y las antorchas crepitaban con llamas titilantes, proyectando imágenes distorsionadas que hicieron que su estómago se revolviera. De repente, el líder, un hombre alto con una cicatriz que surcaba su rostro, se volvió y miró directamente hacia donde Teresa se ocultaba. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Su instinto le decía que había sido descubierta. Sin tiempo que perder, dio un paso atrás, pero el crujido de una rama bajo su pie la traicionó. La mirada del líder se intensificó, mientras murmuraba algo incomprensible. La multitud se volvió, y los rostros de sus vecinos se distorsionaron en una mezcla de expectativa y ferocidad. Con un grito ahogado, Teresa giró y corrió, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos, siendo un tambor que resonaba en la noche oscura. Mientras corría, sintió que algo o alguien la seguía. Aquella sed de sangre parecía abrazar el aire,
un eco de terror que la empujaba a escapar con más fuerza. La oscuridad se extendía a su alrededor, y las luces de la ciudad parecían lejana, casi inexistente. Los ladridos de una jauría de perros resonaron a lo lejos, pero en su mente eran gritos de mujeres que ya no estaban. Al alcanzar su casa, se lanzó a la seguridad, que solo unos minutos antes le había parecido un refugio. Cerró la puerta tras de sí, pero la niebla de la verdad la atrapó. Temía por su hijo, por lo que podía suceder si los Guevara llegaban a descubrir que les había estado siguiendo. Desesperada, miró hacia el pequeño dormitorio, donde su hijo dormía, ajeno a la pesadilla que se cernía sobre ellos. Cada recoveco de su hogar ahora parecía un laberinto, y el silencio que lo envolvía era aterrador. De alguna forma, sabía que no podían permanecer allí, que a la luz del día, las miradas de la gente que conocía se volverían aún más amenazadoras, más llenas de secretos. Tomó el viejo libro que había adquirido, abriéndolo a la fuerza. En la penumbra, las palabras parecían brillar con una extraña luz. Quizás la única forma de luchar era entender lo que había acontecido en el pasado. Al leer sus páginas, se sintió atraída por un ritual despertador que prometía protección, aunque el costo crecía con cada línea que avanzaba. Luego, un ruido en la puerta rompió su concentración. Sus manos temblaban mientras giraba la perilla. En lo más profundo de su ser, se preparó para enfrentar el horror que había encontrado. ¿Quién está ahí? Su voz tembló, casi perdida entre la oscuridad. En el momento que abrió, un frío intenso la envolvió, y el rostro de un viejo conocido apareció, manchado de sombras y sangre. Sin respiro, la figura le susurró con un eco distante que la paralizó. En el sacrificio ha comenzado. Un nuevo terror se apoderó de ella, y con un pálpito de horror en el pecho, supo que esto era solo el inicio de una pesadilla que no podría evadir. ¿Qué otros secretos se desvelarían? El viejo conocido, Javier, había sido su amigo de la infancia, un hombre siempre lleno de sonrisas. Pero el rostro que ahora tenía era una máscara de sufrimiento y desesperación. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban vacíos, como el de un espectro que regresa de la sepultura. El tiempo parecía detenerse mientras Teresa lo contemplaba, su voz resonando en un eco que le retumbaba en la cabeza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te hicieron?, preguntó, su voz quebrándose. Javier dio un paso al frente, su cuerpo tembloroso, su aliento un susurro. Tienes que hacerlo, Teresa. Ellos vienen por ti. Por tu hijo, Ann lo necesitarán, y tú también. La única forma de detenerlos es desenterrar lo que ocultaron, lo que olvidaron. El miedo se enroscó, aún más, en su pecho. Las imágenes del ritual, de la macabra danza de la multitud, bombardeaban su mente. Era el momento en que ella debía decidir: sucumbir a la desesperación, o enfrentar su destino. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Por qué? Son ellos, Ann, son los Guevara. Tienen un pacto con algo que se alimenta de la sangre de inocentes, susurró Javier, mientras sus ojos miraban más allá de ella, como si ya pudiera ver la sombra que acechaba. No hay tiempo. Debes buscar el segundo capítulo, el que habla de la pureza. Teresa sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El libro en su mano parecía ahora arder, tan pesado como una condena. Ella lo había sentido antes, el poder de las palabras, pero ahora se transformaba en una maldición. Se apresuró hacia la mesa, sus dedos temblorosos holló al papel, buscando el capítulo que Javier mencionaba. Mientras leía, su corazón se salía de su pecho al descubrir un ritual de protección, pero el precio era inmenso. Una vida debía ser ofrecida. ¿Por qué no escapaste?, le preguntó, sintiendo un torrente de impotencia. Porque no podía dejarlo. Volví para advertirte, pero ahora soy parte de ellos. Mi vida ya no me pertenece, dijo con un hilo de voz. Tú tienes que hacerlo sola. Un grito a sus espaldas hizo que su piel se erizara. La puerta empezó a crujir, y el sonido llenó toda la casa, como un aviso que resonaba en sus huesos. La oscuridad brillaba con la profundidad de secretos ocultos. Sarah sintió el tiempo apresurarse y el aire espeso cortarse en su garganta. Javier ya no sonreía, y su mirada se había transformado en una súplica silenciosa. ¿Qué haces?
Lárgate, gritó, mientras las sombras se acercaban, como si algo espectral estuviera detrás de la puerta, ansioso por entrar. En un instante, el viejo amigo se desvaneció, dejando tras de sí un eco de desesperación. Sin pensar, Teresa tomó el libro con ambas manos y se dirigió hacia la habitación de su hijo. El ritual que tenía que ejecutar no podría esperar, y en su mente se repetía la misma pregunta. ¿Era su hijo el verdadero sacrificio? Un giro en la perilla la hizo detenerse en seco. La puerta se abrió lentamente, dejando entrar un aire frío y pesado, como si un ser de pesadilla estuviera al otro lado. La figura del hombre, con la cicatriz, apareció de nuevo, cada vez más amenazante. «¿Ahora sabes? ¿Te atreverás a pagar el precio?», dijo con una sonrisa torcida, dejando caer un fragmento de sangre fresca que goteaba de su mano, un presagio del mal que acechaba. Se dio cuenta de que la verdad estaba a su atrás, esperando hacerse carne. El sacrificio estaba cada vez más cerca. ¿Podría ella tomar esa decisión, aún sabiendo a quién tendría que traicionar para salvarse? ¿Acaso había una salida que no involucrara perder más de lo que ya había perdido? Mientras su mundo se oscurecía ante sus ojos, la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué elegirás, Teresa? Y así, en ese instante de vulnerabilidad, el horror se cierne sobre ella, susurrando su nombre, reclamando su legado. El viento aullaba afuera, empujando hojas secas contra las ventanas de la casa como si fueran lamentos de almas perdidas. Teresa sintió el corazón desbocarse al ver la silueta del hombre cicatrizado que acechaba en el umbral. El aire se tornó irrespirable, y el sudor frío se acumulaba en su frente. Sabía que el tiempo se le acababa, que cada segundo que pasaba era un paso más hacia la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro hijo?, preguntó, sintiendo cómo la desesperación buscaba asirse de su ser. Porque son la clave. La pureza que ellos necesitan, replicó el hombre, su sonrisa torcida retorciéndose en su rostro. Tu sangre es su salvación, y la de tu hijo es el sacrificio perfecto. No hay vuelta atrás. Teresa, atrapada entre el terror y la necesidad de proteger a su hijo, recordó las palabras de Javier. Las imágenes del ritual que había leído empezaron a cobrar vida en su mente. El cálido sabor a metal en sus labios la llenó de intensas náuseas. No puedo. No quiero eso. El hombre avanzó un paso más. Su figura casi sobrenatural se iluminaba por la tenue luz, proyectando sombras grotescas que danzaban en las paredes. Tú no sabes lo que es perder a un hijo, pero tú puedes evitarlo, si estás dispuesta a hacer lo necesario. De repente, una risa escalofriante resonó en el aire. Eran voces, susurros entrelazados que parecían emanar de las paredes mismas. Teresa sintió que se le erizaba la piel. Se dio cuenta que no estaba sola. Había más de ellos, observando desde las sombras, esperando su decisión. Sin poder resistir el impulso, giró sobre sus talones y corrió hacia la habitación de su hijo. Los ecos del pasado la asediaban. El llanto y las risas de otros niños se mezclaban con los terroríficos murmullos en su mente. ¿Qué hacer? Sálvame a mí, a nosotros. La pregunta resonaba dentro de ella, como un grito ahogado. Al abrir la puerta de su hijo, encontró la habitación en penumbras. Las sombras parecían cobrar vida, se movían de forma inquietante. El pequeño David estaba acurrucado en la cama. Su pequeño rostro pálido se asomaba entre las sábanas. Teresa corrió hacia él y lo abrazó, buscando consuelo en su fragilidad. Pero en ese instante, el olor a sangre fresca la invadió, y los ecos de risas inhumanas comenzaron a rodearla de nuevo. «Recuerda el ritual», resonó la voz de Javier en su mente. «La sangre, la pureza. Pero, ¿a quién sacrificarás? Ellos lo necesitan». Un nuevo terror envolvió su ser. La verdad que había tratado de evadir la golpeaba como un martillo. ¿Por qué tiene que ser uno de nosotros? ¿Por qué el sacrificio?, se preguntaba, desesperada, con el corazón desbocado. Afuera, el viento parecía mostrar una feroz complicidad. La puerta se cerró de golpe, como si una fuerza externa hubiera tomado el control, sellando la habitación en un claustrofóbico silencio. El hombre de la cicatriz ya no estaba, pero su presencia se sentía invasiva, como una sombra indeseada. Cuando giró su mirada a su hijo, algo cambió en su pecho. Aquel pequeño era su mundo, su razón de vivir. Entonces,
Lo supo, no podría traicionar su amor por él, empero, y si eso significaba condenarlos a ambos. El libro comenzó a vibrar sobre la mesa, su portada abierta, como si un espíritu estuviera llamando desde su interior. Al acercarse, vio que la tinta parecía moverse, formando palabras nuevas que jamás había leído. Eran instrucciones. Teresa, la sangre no solo significa sacrificio, decía el texto, también puede ser el vínculo del último refugio. Fue un golpe en su mente, una esperanza sombría, iluminándola por un instante. Pero antes de que pudiera pensar, una risa lejana resonó de nuevo, desde el fondo de la casa. Es tu decisión, y el tiempo se acaba. Mientras la habitación se llenaba de un aire helado, un grito desgarrador resonó desde las sombras. Ella dio un paso hacia el libro, sabiendo que su vida y la de su hijo estaban en la balanza. Pero, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar para salvarlos? Una sombra se deslizó detrás de ella, y el verdadero terror se reveló. ¿Quién más vendría a reclamar su sangre? Teresa sintió como una ola de frío la envolvía, paralizando su cuerpo. La habitación se tornó oscura, y la risa se transformó en un murmullo inquietante que parecía provenir de las sombras que la acechaban. David, acurrucado en su cama, no podía percibir el peligro inminente, pero ella hacía en la presencia. Detrás de ella se hacía más palpable, como un aliento en su nuca. ¿Qué quieres de mí?, gritó, aunque su voz temblaba, fragmentada por el miedo. Una sombra se deslizó más cerca, formando una figura indistinguible, pero el aire pesado de agonía y ira la envolvía. En ese momento, supo que no estaba sola. Otras entidades, fundidas en la oscuridad, parecían dispuestas a reclamar lo que consideraban suyo. Tu voluntad es lo que ellos quieren. Susurró el eco de múltiples voces, como si las paredes estuvieran respingando por la angustia de quienes habían sucumbido a ese destino. La sangre de un inocente puede abrir puertas, pero también puede ser el refugio que buscabas. No puedo hacer eso. Teresa se negaba a aceptar la horrible implicación de esas palabras. A su alrededor, los ecos de risas inhumanas se tornaron más intensos, como si las almas atrapadas celebraran su tormento. A lo lejos, la imagen de Javier cruzó su mente. El ritual, aquel sacrificio que había tratado de evitar, podía sentir el peso de sus decisiones, aplastándola. Se acercó al libro, cuya portada seguía vibrando, como si estuviera viva, y vio otras palabras formándose en la página. En aquel que elige, debe decidir, salvar o sucumbir. El horror creció en su interior, mientras levantaba la vista. La figura detrás de ella había tomado forma. Era un rostro torcido por el dolor, pero familiar. Era el hermano de su madre, un espectro de los muchos que habían vivido la tragedia de ser sacrificados, anhelando venganza. Tu familia ha pagado por sus pecados, Teresa, susurró, con una voz tan fría como el mismo invierno. Ahora es tu turno para pagar. ¿Estás lista? No. Por favor. La súplica brotó de sus labios, mientras giraba para enfrentarlo, su corazón palpitando con una mezcla de determinación y horror. No puedo traicionar a mi hijo, a mi sangre. ¿Qué es un sacrificio? Sino para salvar a los que amas. La figura avanzó en surrender. Las sombras parecieron reverberar, llenando la habitación de un miedo indescriptible. David es parte de la pureza. Tu amor es la única defensa. Pero la vida de uno por el bienestar de otro siempre es un dilema nacido de la oscuridad. El libro estaba en el centro, llamándola. Con fuerza, se arrodilló y comenzó a leer. Las palabras danzaban ante sus ojos, cada línea una nueva propuesta cercana al abismo. Más imágenes de sacrificios antiguos fluyeron. Emociones crudas y dolorosas aparecieron. El sudor le empapaba la piel. Eres parte de esta historia, Teresa. ¿Deseas detener esta maldición? ¿O prefieres que David lo pague? El aire se tornó más denso, y el reloj, en la pared, sonó cada vez más deprisa, marcando el tiempo que le quedaba. Ella sabía que la sombra de la muerte se cernía sobre ellos, que el horror definitivo estaba a un solo paso de distancia. ¿Podría realmente haber una salida? Repentinamente, sintió un golpe de energía, como si 1000 voces resonaran en su mente, empujándola hacia una elección. Lo que iba a hacer
podía acabar con todo, o condenarla eternamente. Justo cuando la decisión parecía hacerse evidente, una garra helada se posó sobre su hombro. Los gritos aumentaron en una cacofonía ensordecedora. El tiempo se acaba, Teresa. Eso lo sabes. Pero ¿qué precio estás dispuesta a pagar? Hay sombras que se alargan en el silencio, acechando el momento en que elija. Un estremecimiento recorrió su columna. Con un susurro quebrado, sintió que el abismo se acercaba, lista para tragarla. Con ese último pensamiento, echó un vistazo a David, quien, inconsciente de la sinfonía de horror que la rodeaba, se revolvía inquieto en su cama. ¿La salvación de su hijo era el útero del sacrificio? La oscuridad la devoraría, a menos que encontrara una respuesta. Pero ¿cuál era esa respuesta? ¿Qué haría ella para romper el ciclo de sangre en el que estaba atrapada? El eco de risas volvió, reverberando en cada rincón de la habitación, burlándose de su indecisión. Y cuando creyó que todo se había oscurecido, una luz se encendió justo en la esquina de su visión, prometiendo revelaciones prohibidas. Y si todo lo que creías estaba basado en una mentira, ¿estás lista para descubrirlo? La luz parpadeante se intensificó, iluminando un rincón de la habitación que antes había estado sumido en la oscuridad. Era un resplandor tenue, pero Teresa sentía que emanaba una especie de verdad escondida, una pista de lo que debía hacer. Las sombras siguieron danzando a su alrededor, pero la luz parecía ofrecerle una salida, un refugio que la mayoría de los espectros allí presentes no podían soportar. ¿Qué es esta luz?, murmuró, acercándose lentamente, arrastrando sus pies en un mar de desesperación. ¿Me estás indicando el camino? Pero las voces seguían gritándole, exigiendo una respuesta. El frío en su nuca era un recordatorio constante de la garra, que aún permanecía aferrada a su hombro. El espectro de su tío no se había retirado. Su rostro continuó siendo un retrato de dolor eterno. Ella podía leer su furia, su impotencia, y a la vez, su esperanza por salir de aquel tormento. Es un engaño, intervino la voz de los murmullos. La luz no te salvará. Solo el sacrificio puede. De repente, la atmósfera cambió. El aire se volvió espeso, casi como si estuviera cargado de resentimiento, y el tiempo pareció detenerse. No voy a permitir que decidan por mí, Teresa gritó, al sentir la desesperación crecer en su interior. Cada fibra de su ser luchaba contra la tentación de ceder a esa oscuridad que se le ofrecía. Miró hacia David, quien aún yacía inocente en su cama, completamente ajeno a la tormenta de terror que se desataba a su alrededor. No haré nada que perjudique a mi hijo. ¿Y el qué diría si supiera que estás condenando su linaje?, preguntó el espectro, con frialdad. Los sacrificios son para quienes tienen la fuerza para salvar lo que aman, y tú, Teresa, eres su única esperanza. Oh, su perdición. Teresa sintió un golpe en su pecho. ¿Podía realmente arriesgar la vida de David? La luz brillaba con más fuerza ahora, tomando la forma de figuras humanas. Sombras que parecían representar a aquellos que había perdido a su madre, su padre, amigos. Todos ellos la miraban. Sus ojos pasaban de la tristeza a la súplica. «Mátalos a todos para salvarlo, Teresa», gritaron al unísono las voces anés. El único modo. No hay otra salida. La idea de sacrificar a aquellos a quienes amaba para proteger a David la tornó nauseabunda. Pero, ¿y si esa opción llevase a que su hijo se salvará de ser el próximo en la lista de víctimas? ¿Haría lo que fuera necesario por él, por su supervivencia? Sin pensarlo, extendió su mano hacia el libro. Las palabras parecían vibrar, listas para revelarle el sacrificio que se requería. Al leerlas, sus ojos se abrieron como platos. Al comprender el horroroso acuerdo que estipulaba Anne, no podía hacerlo. Pero las risas brotaron de nuevo, brotes de locura, por las almas atrapadas que corrían a su alrededor. «Despierta, mujer, el tiempo se acaba», exclamaron, haciendo eco en su mente. El reloj siguió marcando el compás de su agonía. Faltaban minutos para que las sombras reclamaran lo que consideraban suyo, y con cada segundo, la desesperación se tornaba más palpable. «Quítate de mi mente», gritó mientras su pulso aumentaba. De repente, una imagen surgió de lo más profundo de su memoria en Javier. Él había mencionado antiguas prácticas de su familia, rituals, perdezos,
y de cómo había logrado liberarse del ciclo, si tan solo pudiera recordar cómo se hacía. Fue entonces cuando escuchó un silbido suave, un susurro, apenas audible. La clave está en la memoria. Con el tiempo agotándose y las sombras cada vez más cercanas, Teresa decidió, haría lo que fuera necesario, pero no con sacrificios indebidos. Buscando la fuerza poderosa de su amor, se enfocó en regresar a la memoria de Javier, intentar llamar esa información, y quizás, solo quizás, descubrir cómo romper la maldición, sin caer en el sacrificio. Se arrodilló, se concentró, y mientras las sombras aún se arrastraban entre sus pensamientos, cerró los ojos, el eco de una promesa aún resonando en su interior. Lo que no sabía era que el verdadero sacrificio no siempre es físico, y el tiempo, en sus manos, estaba a punto de volverse un arma de doble filo. Si no encuentras la respuesta a tiempo, las sombras se alimentarán de la esperanza. Y quizás, al final, David no sea el único que pague el precio. ¿Sabrás recordar lo que es necesario? Ese fue el momento donde, como en trueno, la oscuridad se abalanzó hacia ella. El reloj seguía sonando, la presión aumentaba, y un nuevo grito resonó en la habitación. Esta vez, proveniente de David. El grito de David retumbó en la habitación. Desgarrador, como si cada nota se entrelazara con la desesperación que emanaba de las sombras. Teresa sintió que su corazón se detenía por un instante. Sin abrir los ojos, sus manos temblorosas recorrieron el suelo en busca de un punto de apoyo, intentando aferrarse a algo que la anclara a la realidad. La luz que pulsaba a su alrededor comenzó a parpadear de manera intermitente, como si estuviera luchando contra la vorágine de oscuridad que cada vez se acercaba más a ella. David, gritó, obrando un último intento por volver a la vida real. Pero la voz de su hijo permaneció atrapada en el eco de los murmullos. Con los ojos cerrados, trató de enfocarse en su voz, en su risa, en cada pequeño momento que habían vivido juntos. Debía recordarlo, debía encontrar la clave, pero cada intento se abría paso a un laberinto de recuerdos retorcidos y dolorosos. De repente, el silbido volvió a resonar en su mente. Más insistente, recuerda, la última vez que estuviste con él andó. La historia que te contó, las imágenes, comenzaron a deslizarse en su mente. Una memoria que surgía entre las sombras, cada fragmento más vívido que el anterior. Y entre ellos, la voz de Javier resonando de nuevo. El altar oculta un secreto, un antiguo ritual de protección. Recuerda la incapacidad de huir, lo opuesto a lo que hacen los demás. El altar, murmuró con firmeza, conectando cada palabra, como si fuesen las piezas de un rompecabezas. Si el sacrificio no podía ser físico, tal vez había otra forma. De repente, el sonido del reloj retumbó en su mente, aumentando la presión. Las sombras, ahora tomando vida, parecían danzar desesperadamente alrededor de ella, gritando que la respuesta estaba al alcance, justo allí, en su memoria. Abriendo los ojos, la luz parecía volverse más intensa, iluminando un frágil altar oscuro en la esquina de la habitación, cubierto de polvo y telarañas. Era un objeto que estaba allí, pero que no había notado antes, como un olvido enterrado en el tiempo. Sin pensar en el riesgo, se levantó, y con un nudo en el estómago, caminó hacia él. Las voces crecieron en furia, un verdadero griterío. «No te acerques, no lo hagas, Teresa, es un error fatal», resonó una de las voces. Pero ella sintió que no podía hacer otra cosa. Allí, en ese altar, encontraría la clave. La luz que emanaba del libro parecía guiarla. Sus páginas comenzaban a girar por sí solas, susurrando palabras que se entrelazaban con los ecos ensordecedores, creando un contraste entre lo que eran las sombras y lo que podía ser su salvación. Con la respiración agitada, Teresa se agachó, extendiendo su mano hacia el altar. Su piel tocó la superficie fría, y al instante, una oleada de visiones la golpeó. Imágenes de sacrificios antiguos, rituales oscuros, y la lucha, de parte de sus ancestros, para liberarse del ciclo del mal. Las sombras que una vez la abrumaron, ahora, susurraban de manera diferente. Parecían alarmadas, aterrorizadas por lo que estaba a punto de descubrir. «No, no, no lo hagas», gritó una voz. Pero ya era demasiado tarde. Teresa sintió un acceso de energía recorrer su cuerpo, una conexión ancestral que la envolvía
en una red de poder. Al conocer la verdad, lo que se requería de ella, para proteger a David, se dio cuenta de que el sacrificio sería el más doloroso de todos. No era una vida que debía ofrecer, sino algo mucho más profundo. El grito desgarrador de su hijo hizo que su corazón se detuviera de nuevo. «David», exclamó, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «Recuerda, tienes que dejarlo ir. Involucra a los que amas». Resonó la voz del espectro de su tío. Su angustia era palpable, pero había algo aterrador en esa afirmación, una verdad que la muerte parecía atar a su destino. «No puedo, no lo haré», se obligó a sí misma, mientras el tiempo seguía corriendo. La oscuridad empezaba a consumir el espacio alrededor de David, y en ese instante comprendió que la verdadera oscuridad no era lo que acechaba en sombras, sino el precio que estaba a punto de pagar por su amor. Lo que parecía ser la salvación de un ser querido podría convertirse en una condena aún más oscura. Un paso dado hacia el sacrificio, y un grito resonó una vez más. Esta vez era diferente. Ira en mármol agudo, un eco del pasado que la tañía desde el altar. Teresa se dio cuenta de que todo giraba en torno a decisiones que ahora podía tomar. ¿Estás lista para la verdad, Teresa? La luz que buscas no siempre brilla en el camino del bien. La habitación pareció encoger a su alrededor, y se preguntó si habría alguna forma de regresar. Así, la luz del altar la absorbió, llevándola hacia un futuro incierto. ¿Qué precio estará dispuesta a pagar? El rugido de la oscuridad envolvió a Teresa. La luz del altar parecía ser un faro que a la vez ofrecía esperanza y advertencia. Sentía como el poder pulsante la abrazaba, llenando cada rincón de su ser. No era simplemente un impulso, era una llamada, un himno antiguo que resonaba en la profundidad de su alma. Pero en cada nota había un eco de advertencia que atravesaba la brecha del tiempo. El sacrificio exigido era más que un acto, era una rendición total. Las visiones en su mente se intensificaron. Imágenes de rostros familiares distorsionados por el terror. Sombras danzantes que se retorcían en una coreografía de agonía. Recordó instantáneamente la risa cálida de David, y el eco de su grito le desgarró el corazón. La decisión se convirtió en una lucha sin cuartel entre el amor maternal y la sombra que amenazaba con consumirlo todo. Tu vida por la de él. Resonó una voz tenue, parecida a un susurro, aunque llena de urgencia. Teresa se dio cuenta de que el altar no solo requería su voluntad, sino su esencia. Y si dar su vida significaba salvar a David, ¿qué opción le quedaba? No. Gritó, el eco de su propio grito resonando en su mente, como si múltiples Teresa respondieran a su desesperación. Su cuerpo comenzó a temblar. Era un tira y afloja entre el deseo de salvar a su hijo y la aflicción de perderse en la oscuridad. Las sombras formaron siluetas vagamente humanas, acercándose lentamente, y Teresa sintió el frío en su piel, como si estuvieran pinchándola con espinas invisibles. Temía que en cualquier momento la atraparían y la arrastrarían a un destino sombrío. Fue entonces cuando las palabras de Javier regresaron a su mente, la historia olvidada que había contado sobre el altar. Estamos atados. Cada sacrificio trae un nuevo ciclo de oscuridad. Anne fue como un rayo que iluminó su confusión. Si ella se entregaba, no solo perdería su vida, también abriría la puerta a un nuevo ciclo de sufrimiento. No puede ser el rumbo, pensó, sola en su batalla. Con un último destello de lucidez, decidió que no podía dejar que la oscuridad definiera su vida o la de David. Sin embargo, ¿qué alternativa tenía? En ese momento de crisis, sintió que la habitación oscilaba. La luz del altar parpadeaba, una latente lucha por sobrevivir que recordaba a un corazón herido. Las sombras parecían reír. Sus voces susurraban: «Ah, no tienes otra opción, Teresa, el ciclo continúa». Fue como si el aire se volviera denso, su determinación a punto de quebrarse. Sintiendo que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena, Teresa tomó aire. Recuperando su valentía, no dejaré que me roben a mi hijo. Low Protiger. A una costa de mi ser, Anne, con la luz del altar, encarnando su resolución, extendió su mano, tocando no el altar sino
Él libró, renuente a sucumbir al sacrificio. «Déjame usar esto», clamó, y las sombras se detuvieron. La habitación tembló, el suelo crujió, y una corriente de energía la atravesó, como si una decisión diferente se hubiera germinado en su interior. De pronto, un grito de guerra resonó, diferente al de David, un llamado de los ancestros que una vez había escuchado. Las sombras comenzaron a temblar, retrocediendo conforme Teresa reclamaba el poder que le ofrecía el altar, invocando algo que hasta ahora había olvidado. Era su linaje, su sangre. El sacrificio, el verdadero poder, residía en su esencia, en la resistencia que compartía con quienes habían luchado antes que ella. Un nuevo camino se abría ante ella, un camino de confrontación, un enfrentamiento no solo contra la oscuridad, sino contra la decisión de borrar el sacrificio en su vida. La habitación entera pareció vibrar de poder, y con voz firme, dejó claro su propósito. «Jamás permitiré que me tomen a David». Pero justo cuando parecía ganar terreno, las sombras avanzaron con un rugido desesperado, formando un torbellino de terror y caos. En su furia, el altar crujió, su propia energía rebotando en un frenético vaivén. «¿Cómo puede desafiarme?», resonó una voz en su mente, oscura y retadora. Pero Teresa sentía que algo se alineaba a su alrededor, y en medio de la tormenta, una figura emergió del rincón. Un destello de luz brilló como una estrella en la muerte. ¿Preparada para hacer la verdadera elección, Teresa? Las líneas que separan la vida y la muerte están a punto de cruzarse. El latido de su corazón aceleró. La certeza de que todo podría cambiar, con solo un paso hacia adelante. ¿Dónde terminaría todo esto? El aire se cargó con una tensión palpante, como una cuerda tensada al límite de estallar. Teresa sintió como el corazón le latía con fuerza, cada pulso resonando como un tambor de guerra en su pecho. La figura que había emergido del rincón se acercó, su sombra alargándose como una mano hambrienta que buscaba atraparla. «Soy el eco de los que vinieron antes», susurró, y su voz era suave, pero con un filo helado. «Tus ancestros», aquellos que pactaron con la oscuridad para protegerse, y a veces, para perderse en sus ojos, brillaban con un conocimiento ancestral. Una mezcla de sabiduría y tristeza que hizo que Teresa dudara. «¿Por qué debería confiarte mi vida? ¿Qué me garantizas?». La voz de Teresa temblaba entre la rabia y el miedo, una tormenta emocional que minaba su razón. Mientras hablaba, sentía como las sombras se retorcían, impacientes por devorar su esencia. «Lo que ofrezco no es una garantía, sino una elección», respondió la figura. «Poder a cambio de tu valentía. Libera tu linaje, y la oscuridad retrocederá. Pero ten cuidado, cada acción trae consecuencias». En ese momento, imágenes de su pasado la invadieron a las historias que su abuela contaba junto al fuego. Las noches estrelladas llenas de advertencias sobre ancestros que buscaron poder y terminaron perdidos. ¿Era ese el precio a pagar? Una chispa de rechazo brilló en su interior. «No soy una víctima», gritó, su voz resonando en el vacío que las sombras habían creado. «Protegeré a Davidan, pero no a costa de mi alma». Las sombras se agitaron violentamente, y la voz oscura que resonaba en su mente se tornó amenazante. «Entonces, no hay retorno. Tu decisión trae su propio sacrificio». Los ecos de los gritos lejanos aumentaron, como un canto de sirenas que llamaba desde la distancia, llenando la habitación con un terror palpable. Las sombras se compactaron, formando un rostro que Teresa reconoció. Era el de su madre, distorsionado por la desesperación, con ojos que imploraban por salvación. «Mamá», gritó, sintiendo un puñal atravesar su corazón. ¿Era esta la herencia que iba a recibir? Un ciclo de dolor interminable, destinado a repetirse generación tras generación. La figura luminosa observaba su lucha con ojos perspicaces. «Tu sangre es poderosa, Teresa. Acepta esto, y podrías salvar a David, a un alto precio». El ambiente se tornó helado, el aire denso y opresivo. Las sombras no solo buscaban devorarla, sino que también estaban ansiosas por arrastrar a David a esa vorágine de agonía. Los ecos de sus advertencias parecían envolverla, tensando la línea entre la luz y lo oscuro. «Solo tienes que elegir», dijo
la figura. Teresa miró furiosamente a la sombra que había tomado forma de su madre, y una mezcla de amor y odio burbujeaba dentro de ella. La pregunta le quemaba la mente. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar realmente por su hijo? No puedo. No lo haré. Su voz era firme, a pesar del temblor que sentía en sus extremidades. Y entonces, el altar estalló en una luz brillante, destellando como un relámpago en la tormenta. Las sombras chillaron, pero la luz avanzó como un maremoto, arrastrando las entidades oscuras hacia atrás. Una explosión de energía la atravesó, y el rostro de su madre se desvaneció en una mueca de horror y desenfreno. Tu destino es inevitable, bramó la voz en su mente, mientras la tormenta de sombras continuaba tratando de abrirse camino, ansiosas por recuperar lo que consideraban suyo. De repente, la figura luminosa se acercó aún más, sus labios moviéndose rápidamente, formando palabras que se perdían en el clamor del caos. Hazlo. Teresa lucha por el linaje. Destruye el ciclo. Las paredes comenzaron a crujir, una rendición del pasado colisionando con la decisión del presente. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, una sombra, más oscura que las demás, se deslizó hacia ella. Mantenía algo en su gélido abrazo. ¿Quieres llevarte esto?, susurró el terror, y en su mano se veía una pequeña esfera pulsante, como un corazón oscuro que latía en su lugar. Todo sacrificio tiene un precio. Con un soporífico silencio, Teresa se encontró justo al borde del abismo. Una elección monumental se erguía frente a ella: poder a cambio de su humanidad, o el sacrificio de su amor por la salvación de su hijo. Pero mientras su mente sopesaba las consecuencias, una idea aterradora brotó de su interior. ¿Y si recuperar a David significara perderlo para siempre? La luz del altar fluctuó, indicando que el tiempo se agotaba. Las sombras estaban casi sobre ella, voraces, esperando un vacilamiento. ¿Qué haré?, pensé mientras la oscuridad se cernía, nerviosa por lo que se avecinaba, y la esfera en la sombra se hizo más tentadora. La decisión final estaba a punto de desatarse, y el eco agudo del sacrificio reverberaba en sus pensamientos. Pero antes de que pudiera obrar, un grito resonó, un grito solitario que la alcanzó. «Mamá», y en ese eco, Teresa comprendió que, sea cual fuera la elección, el terror apenas comenzaba. El caos se desató. La habitación temblaba con la energía de las sombras que intentaban arrastrarla a su oscuro abrazo. El grito de David reverberó en cada rincón, llenando a Teresa con una feroz determinación. Cada grito, cada eco, se entrelazaba con el amor desbordante que sentía por él. No podía dejar que la oscuridad reclamara a su hijo. «No voy a dejarte ir», gritó Teresa, con la voz llena de una rabia que emergió del fondo de su ser. Un chispazo de luz surcó el aire, y la figura luminosa se erguía, alzando sus brazos hacia las sombras en un acto de desafío. «Demuestra tu valentía, Teresa. Libérate del ciclo. Respira. Pero recuerda, el camino hacia la luz puede no ser el que sueñas». Las palabras resonaron en su mente, llenándola de urgencia. La sombra que sostenía la esfera pulsante, ahora la ofrecía ante ella, como si presentara un trato tentador que abogaba por su humanidad. «Eso solo significaría más sufrimiento, más sangre», masticó ella, aferrándose al amor que ardía en su pecho por su hijo. Sin embargo, la tentación se retorcía dentro de su mente, encendiendo dudas amargas. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? Las sombras gruñían, llenas de ansias por apropiarse de su esencia. La atmósfera resultaba sofocante, y Teresa sintió que el tiempo se dilataba, como si cada segundo se deslizara hacia el abismo. La figura luminosa volvió a hablar, su voz más intensa, más urgente. «Dale a David el regalo más valioso, a la libertad de este ciclo. Usa el poder de tu historia». Respirando hondo, Teresa sintió que las visiones de sus ancestros se alineaban. «No puedo hacerlo, si eso implica perder a mi hijo». Eso no le traerá paz en ese momento. La luz del altar iluminó la oscuridad, empujando a las sombras hacia atrás. Las voces parecían discordantes, como un coro enojado resurgiendo del abismo. «No hay salida sin una ofrenda. Es un precio que debes pagar», gritaron.
sumergiéndola en un torrente de gritos. No me llevarán, resonó su afirmación. Con una determinación que palpitaba en su pecho, extendió las manos hacia el altar y se centró en la luz brillante. El sacrificio no será mi hijo. Voy a romper con esta maldición. A medida que se enfocaba, las luces comenzaron a danzar a su alrededor, formando figura. Eran rostros de mujeres que parecían conectar con su dolor, ofreciendo un destello de fortaleza. Sentía que comprendían su lucha, que estaban con ella. La verdad está en tu linaje. Puedes hacerlo. Recorrió los antiguos rituales, a través de las historias que había escuchado, y, guiada por esa luz, comenzó a recitar palabras olvidadas con fuerza. Las sombras temblaron de ira y miedo ante su afirmación. Una red de poder comenzó a expandirse a su alrededor. Soy más que sacrificios en esta historia, gritó, sintiendo cómo la energía aumentaba en su interior. Soy su voz, su esperanza. Puede que mi ADN haya sido moldeado por un pasado sombrío, pero hoy elijo liberarme de esa carga. Hoy decido qué hacer con mi vida y la de mi hijo. Un torbellino de luz la rodeó. Las sombras gritaron, retorciéndose en un frenesí mientras el poder crecía. Teresa amplificó su voz, invocando todo el amor que sentía por David Anjou. Elijo proteger a mi hijo, liberarlo de este ciclo. No más sacrificios. Las energías de la oscuridad comenzaron a desvanecerse. Gritos silenciosos se transformaron en desechos de desesperación. El altar refulgía con una vibración que unía su linaje a la luz, mientras la habitación temblaba. Te lo llevaremos todo, rugió una de las sombras, lanzándose hacia ella. Pero en ese momento, el poder de su amor las encontró de lleno. La luz estalló en un destello cegador, y Teresa sintió que una oleada de energía la atravesó, matando las sombras que intentaban abrazarla. Todo se volvió en espiral. La habitación y la oscuridad colisionando en una explosión de colores y gritos. Teresa cerró los ojos, aferrándose al amor por su hijo que la sostenía. Era una fuerza primordial que la guiaba. A su lado, en medio del torbellino de luz, escuchó el llanto de David Anjou pequeño, mezclado en los ecos de esperanza y dolor. En ese instante, todo se aquietó. La calma llegó, luchando contra la última resistencia de las sombras. Respirando hondo, Teresa se vio de pie, con los ojos fijos en el altar, ahora iluminado. Todo había cambiado. Los ecos de las sombras se desvanecieron, llevándose con ellos el pesimismo de un ciclo que había controlado a su familia por generaciones. David estaba a salvo. Allí, en su cama, dormía tranquilo, ajeno a la lucha que había enfrentado su madre. Con un suspiro hondo, Teresa se acercó y lo abrazó con amor, sintiendo su corazón vibrar en sincronía con el suyo. El pasado ya no la definiría. En su pecho, una nueva luz nació. He hecho lo correcto, pensó, mientras su alma palpitaba en una paz que nunca había reconocido. La herencia de su linaje era ahora una parte de ella que decidía usar para el bien, rompiendo la cadena de sufrimiento y dejando solo amor y esperanza. Y en el silencio que siguió, una voz suave y cálida pareció susurrarle con dulzura. Tu decisión ha cambiado la historia, Teresa. No olvides esto. La luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Mientras el alba surgía, iluminando su hogar, Teresa prometió nunca rendirse. La batalla por la luz y el amor había sido ganada. El futuro era incierto, sí, pero su viaje apenas comenzaba. Una nueva historia se tejería, una historia llena de esperanza. Why Vida era el fin de una pesadilla, pero el comienzo de un nuevo legado. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero que te quedes un momento. Necesitas S, USCR y BIRT, e inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like, ahora mismo, para alimentar el algoritmo y apoyarnos. INUN, DN, la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final que acaban de ver. Comparta instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana. Higos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.